Estamos con las cámaras de Urbana TV en la puerta de la legislatura de la ciudad para participar de una audiencia pública por los subtes. Basta de muertes, saquen el asbesto del subte, basta de asesinatos. Es la consigna que hace mucho tiempo los trabajadores del subterráneo están reclamando por todos nosotros los usuarios del subte para que desaparezca el asbesto del sistema de subte de la ciudad. Vamos a participar entonces de esta audiencia. Buenas tardes, soy Carlos Toledo, delegado de tráfico de la línea C. Bien, Carlos, contanos qué significa esta movilización. Bueno, esta movilización estamos pidiendo a la empresa y al gobierno de la ciudad que saquen el asbesto para tener una menor exposición al mineral que produce cáncer. Ya tenemos compañeros fallecidos, tenemos compañeros con neumoconiosis, estamos más de 2.500 trabajadores en vigilancia médica permanente para ver cuándo es la lotería que nos toque a cada uno de nosotros si nos va a tocar la neumoconiosis. Estamos pidiendo una menor exposición en el túnel, en el subte, para tener más calidad de vida y una expectativa de vida más prolongada, debido a que las condiciones de trabajo en el subte son demasiado desfavorables para el trabajador. ¿Dónde está localizado el asbesto? ¿En el subte, en el túnel, para los trabajadores, para los pasajeros? Describinos un poco eso porque soy usuario de la línea C. Bueno, particularmente el asbesto está en los trenes Nagoya 5000, que en este momento la línea C está rechazando de plano trabajar con ellos. Hay 3 formaciones que la empresa está queriendo poner nuevamente. Hace 4 años esos trenes los retiramos de circulación los trabajadores, que nos oponemos a manejarlos, y los compañeros del taller se oponen a trabajar con esos trenes. El asbesto es un mineral que está en las paredes de los trenes, en los techos de los trenes, en los bajos asientos, como en parte de los motores. Eso en los Nagoya 5000. Y dentro de los túneles está diseminado porque los trenes estos funcionaron durante 30, 40 años y esas partículas quedaron volando en los túneles. Cada vez que una formación entra y sale, esos minerales vuelan, pululan en el aire y es lo que respiramos. Y después están en las instalaciones de las estaciones, en los vestuarios, en las bombas de agua, en los baños, en los depósitos de agua. Está diseminado por todo el subterráneo. Por eso estamos pidiendo una menor jornada laboral, una menor jornada semanal de trabajo para evitar tanto contacto y así tener una expectativa de vida más prolongada. Carlos, ¿hay algún tren que hoy funcione que no tiene asbesto o todos tienen? No, hay trenes en la línea H, por ejemplo, que fueron comprados recientemente, que en teoría todavía no se ha descubierto en esa línea, porque es una línea relativamente nueva. Todas las otras líneas datan de más de 50, 60, 70 y hasta más de 100 años de antigüedad, que tienen ese mineral, que en el 2001 una ley nacional prohíbe la manipulación, la comercialización del asbesto en toda la República Argentina. Y durante el 2013 el gobierno de Mauricio Macri compró los trenes Nagoya y Mitsubishi a España a sabiendas de que tenían ese mineral y no les importó, porque la variable de ajuste más barata es el trabajador. Nos pasan a la RT y somos un número, nos cosifican. Finalmente, ¿qué está haciendo el gobierno de la ciudad para resolver esto? ¿Algún plan de obras, de mejora, de cambio de los materiales en las paredes o nada? Por el momento nada. Lo único que está haciendo el gobierno y la empresa es reprimir a los trabajadores a través del descuento de días trabajados y sanciones permanentes a los trabajadores que luchamos por quitar el asbesto del subte. Y ahora sí, para terminar, ¿qué esperan de esta audiencia pública? ¿Cómo se llegó a esta audiencia? Lo que esperamos de esta audiencia pública es que se instale políticamente el problema del asbesto para llevarlo
a que saquen el asbesto del subte. Queremos trabajar en condiciones dignas. Venimos a trabajar, no a morirnos. Tenemos familias, somos padres, hermanos, abuelos, hijos y queremos vivir. Eso es lo que pedimos, vivir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todas y a todos. Pertenezco al consultorio del Instituto Bacareza, al consultorio de patología ocupacional, dependiente de la Facultad de Medicina. Y en el año 2018-2019 comenzamos a ver en el consultorio pacientes que consultaban por cuestiones de hallazgos radiográficos de patología por exposición con patología de pleura. La pleura es como una cáscara que recubre la manzana, así recubre el pulmón. Hablamos, por supuesto, con los compañeros y a la organización de trabajadores y ahí empezamos a encarar desde un ámbito público, más la organización sindical, esta cuestión que tiene que ver con el riesgo y el daño. Uno, para llegar al diagnóstico, puede ver el daño o medir el riesgo. Nosotros, desde el consultorio de patología ocupacional, con la anuencia de la Facultad de Medicina, el sindicato nos pide hacer un relevamiento de radiografías que le estaban haciendo a los compañeros y compañeras. Un poco lo dijo Francisco recién. Las radiografías no se veía nada, absolutamente blancas. Estuvimos mucho tiempo mirando radiografías hasta que dijimos, por supuesto, el informe era sin particularidades, porque si estaba quemada la placa, nada podías ver. Entonces, ahí planteamos que por ley hay una metodología de lectura y una forma de sacar las radiografías, que es a través de la OIT. Entonces, se comenzó a hacer un trabajo muy importante, se cambia de RT, de aseguradora. Con esta aseguradora comenzamos a transitar otras cuestiones y ahí se genera lo que llamamos una vigilancia epidemiológica a través de las imágenes radiográficas. Se genera un equipo de auditoría de expertos con la Facultad de Medicina, como les dije, también un colega representando al sindicato, hay 2 colegas representando a la empresa, colegas de la aseguradora de riesgos del trabajo y colegas de la prestadora, que es el lugar donde la RT contrata para hacer estos estudios. En primer lugar, la primera discusión fue que toda alteración que se veía en las radiografías eran por exposición a amianto. No era una lectura aleatoria de la población, no, esto era un grupo de trabajadores expuestos a amianto en un ámbito absolutamente confinado. Esa fue la primera discusión que dimos, que no es una discusión ni partidaria ni mucho menos, es una discusión técnico-científica independiente, o había lesión o no había lesión. En segundo lugar, comenzamos a ver las radiografías y también se determina que cuando veíamos alguna alteración se pedía un paso más a cargo de la aseguradora de riesgo del trabajo, que son las tomografías. Y esas alteraciones que se veían en las tomografías se veían con técnicas especiales para determinar que si ese trabajador tenía un impacto por el amianto o no. Esto a partir del año 2019, obviamente con un parate por la pandemia, revisamos prácticamente examinados más de 2.000 trabajadores. Creo que acá hay un banner que plantea cuáles son las estadísticas. ¿Y por qué la vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica se tiene que hacer cada 2 años, cuando la radiografía es normal o no hay ninguna alteración en la salud de ese trabajador, como dice la ley, o cada año cuando hay una alteración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros todos los lunes? Juntamos y comparamos las radiografías anteriores a la actual, eso se llama vigilancia epidemiológica, evaluamos si realmente hay alguna alteración y obviamente se le da conocimiento al trabajador y a la organización.
Esta metodología es una metodología que está en la ley, se llama lectura de placas radiográficas por neumoconiosis de la OIT. Esto es un convenio, digamos, una convención, no un convenio, internacional. Y entonces, a partir de ahí, comenzamos a evaluar que también aparecían otras enfermedades más allá del amianto, enfermedades relacionadas con el trabajo que nunca fueron diagnosticadas. ¿Por qué? Porque nunca se hizo una búsqueda. Y en primer lugar, es muy importante tener en cuenta que tiene que ver que el riesgo de enfermar está en relación con el tiempo de exposición y la dosis, excepto para sustancias cancerígenas. La acumulación de fibras obviamente va increyendo, por eso es importante que los trabajadores tengan menos tiempo de exposición, porque en la medida que se disminuye el tiempo de exposición, la probabilidad de patología maligna disminuye de una forma importante. Entonces, esta es una cuestión. Y la segunda es disminuir el riesgo. Tengo entendido, seguramente Hernán va a dar más datos que yo, porque no conozco mucho el tema, que ya han retirado casi 100 toneladas de amianto y quedan un montón más de. Entonces, esas cuestiones tienen que ser una desamiantización programática, sistémica, con participación de los trabajadores, y los trabajadores afectados no pueden estar nuevamente expuestos al riesgo. Vuelvo a decir, es un riesgo que se acumula, es un riesgo que va a generar una probabilidad de un daño. ¿Qué pasa con los trabajadores? Porque en una entrevista dijeron, bueno, si de 2.000 trabajadores solamente 86, y digo, esto es la percepción del riesgo, según a quien le toca. Si estás trabajando, si estás lesionado o lo estás mirando por televisión. Entonces yo le decía que esto es como, una vez dijo Hernán, un billete de lotería, te puede pasar o no te puede pasar. Pero cuando uno trabaja tiene que hacer una gran diferencia, porque el riesgo laboral es un riesgo impuesto, es un riesgo involuntario, no es algo que puede aceptar un trabajador. Y no nos confundamos con el tema del hábito de fumar. El hábito de fumar es voluntario, yo decido si fumo, pero también hay que decir que no es necesario poner no hay que fumar, como también dicen. No hay que fumar, es cierto, pero de ninguna manera, no solamente no hay que fumar, sino hay que que estos trabajadores y trabajadoras sigan expuestos con una gran cuestión que es la exposición a amianto. Porque cuidado, yo estoy hablando de lo médico, pero esto es un tema social, es un tema familiar y es un tema psicológico. Recién hablaba con un compañero y dice, de a poco se me está curando el miedo. Es el miedo a saber que tiene un cancerígeno. ¿Todos van a enfermar de cáncer? ¿Todos van a morir de cáncer? De ninguna manera, de ninguna manera. Lo que nosotros decimos desde el punto de vista como médica neumonóloga especializada en patología ocupacional, no hay que estar expuesto, no hay que acumular ningún riesgo, porque al trabajo se tiene que ir contento y para ganarse la vida y ser feliz y tener tiempo de descanso. Ojalá que disminuyan la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Se han sumado a la mesa la legisladora Victoria Montenegro, el legislador Juan Manuel Valdés, la legisladora Alejandrina Barri. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por la oportunidad de podernos expresar a los señores legisladores y legisladoras. Y vamos a hacer un raconto, porque no sabemos si todos, hace tantos años que estamos hablando del asbesto, del amianto, no sabemos si todos están persuadidos de lo que es el asbesto o el amianto. Es una sustancia mineral que era la panacea, servía para todo. Todos habremos hablado de los guantes de amianto, ponerte ropa de amianto, etcétera, etcétera. Bueno, eso no existe más en la Argentina desde el 1 de enero del 2003, por si no queda claro. No debe existir más. ¿Por qué? Porque provoca enfermedades mortales. Pero bueno, era usado para todo y tenía una propiedad extraordinaria. Resistía a los químicos, resistía al fuego, resistía al calor, resistía al frío, era aislante. Se usaba para todo. Sí. Adelante, por favor. ¿Dónde lo encontramos? Tanques de agua. Seguimos. Rápidamente. Juntas de motores. Caños de fibrocemento, aislantes, todas estas fotos son del subte,
Aislantes, miren ese aislante desgranado que está ahí. Ese aislante desgranado que está ahí, cuando la fibra se rompe, lo que llaman técnicamente friable, vuela. Estamos hablando de 5 micrones, la milésima parte de 1 milímetro. Eso uno lo respira y se clava bien profundo en el pulmón. Así estaban los materiales. Ese es el techo de Primera Junta, hasta el día de hoy. Hace años que está así, expuesto a todos los vecinos de Caballito. Sí. ¿Qué pasa con las enfermedades profesionales en la Argentina y en el mundo? Quiero trazar un marco para ver dónde estamos situados y ante qué se enfrentó la GTSIP. Se calcula que 100.000 personas van a morir por año por causas del asbesto. Esto lo dice la OIT, no lo inventamos nosotros. 15.000 personas se calculaba en el 2006 que iban a morir en Japón a causa del asbesto. En Francia, 100.000 personas en los próximos 20 o 25 años. Sí. En el subte ya tenemos 3 muertos, como bien se dijo, y lamentablemente, y más de 85 afectados de 2019 a la fecha. Este es el panorama de registro de enfermedades profesionales en la Argentina. Mientras que el 5% son enfermedades profesionales y el 95% son accidentes, en el mundo la OIT nos dice que es el 40% de las enfermedades. 5 contra el 40. Contra eso hay que pelear. Sí. Y reconocidas muertes en ocasión del trabajo, el 1% en la Argentina se debe nada más que a enfermedades profesionales, mientras que la OIT nos dice que es el 75%. ¿A dónde están todos esos casos? ¿Quién los paga? ¿El hospital público? ¿La obra social? ¿Y la CRT a qué se dedican? Sí. Ahí tienen el porcentaje de rechazos. Estos son números oficiales de la superintendencia. Un promedio del 70% en los últimos 7, 8 años de rechazo. Un 70% de rechazo de enfermedades profesionales. El trabajador va y automáticamente se le rechaza. Y si no, toma 2 pesos, si te gusta bien, y si no, a otra cosa. Y si no, al hospital público, a la obra social, que no está para eso. Para eso está la CRT. Sí. Y esta es la realidad de la GTSIP. Esto es lo que logró la GTSIP. No existían prácticamente las enfermedades por amianto, pero no porque, para que prueben que no somos locos, digamos. El 100% de las enfermedades por asbesto reconocidas por el Sistema Oficial de la Argentina 2020-2021 son del subte. ¿Y el resto del país qué pasó? ¿Dónde está? Sí. Y ahora me meto en un tema más técnico, expresamente a lo que uno ha venido. El tan meneado asunto de las 2.500 mediciones de aire que dan bien. Lo habrán escuchado por todos lados. ¿Sí? Lo primero que tenemos que llevarnos una idea fuerte de acá, que no lo decimos nosotros. Lo dice la OIT, lo dice la CGIH de Estados Unidos, lo dice nuestra resolución 295, que es la que nos rige. No hay un límite seguro de concentración en aire para un cancerígeno. No existe un límite de concentración seguro. Tenemos que entender eso. Las concentraciones nos pide la ley que sean tan bajas como sean posibles y debe controlarse cuidadosamente a niveles tan bajos como sea posible. Sí. Por si todo esto fuera poco, y no me voy a extender obviamente en esto porque es resorte del doctor Gianivelli, ha quedado demostrado que la exposición al asbesto es determinante de riesgo y que su presencia puede ocasionar un grave daño ambiental y a la salud independientemente de las concentraciones existentes. Lo dijo el fallo de Cámara en segunda instancia, no lo decimos nosotros. Sí. No nos contentamos con todo lo dicho hasta ahora. Veamos qué pasó con los límites de amianto en la República Argentina. En 1979 el límite era 5 fibras por centímetro cúbico de aire respirable. En 1991 pasó a ser 2 fibras por centímetro cúbico de aire respirable. Y en el 2003, ya pasaron 20 años y no se actualiza, el límite es 0,1 fibra, 20 veces menos del 79 hasta ahora, y la biología no cambió. Por eso en Europa se está hablando ya de 10 veces menos y 100 veces menos para el aire ambiente, no laboral. Acá tenemos un límite que solamente es laboral, no tenemos para aire ambiente común. Entonces, ¿estamos seguros con las famosas mediciones que esgrimen? Por el lado de los límites, evidentemente no, porque tenemos límites que cada vez se van actualizando. Y el día de mañana, y no muy lejos, nos van a decir que es 10 veces menos. Con lo cual todas las medidas que presentan, si fuesen creíbles, ahora vamos a ver, están en Orsay. Sí.
¿Quiénes realizan las mediciones de aire en la Ciudad de Buenos Aires? Estas famosas que esgrimen como escudo. ¿Quiénes las realizan? La realiza el propio interesado, pagado por la propia empresa que tiene que ser controlada. El APRA, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, le pide los análisis y si ven los informes, de todo lo que estoy hablando está documentado, nos lo pueden pedir. De todos los informes se dice que tiene, dice que mide, parece que sí. ¿Cómo el propio acusado entrega sus propias mediciones y le creen? La Dirección de Protección del Trabajo lo mismo. No tienen la capacidad técnica de instalaciones ni técnico profesional para hacer ningún análisis de amianto en los medios que están siendo acusados. Y ese es el mayor escudo que tienen de protección. Hicimos mediciones, las que hicimos nosotros, las que pagamos nosotros. Muchachos y muchachas, no resiste el menor análisis. Sí. Adelante nomás. Acá tienen un laboratorio habilitado que está actuando en estos momentos en el subte. La habilitación del APRA es esta. 15.000 metros cuadrados de laboratorio en Córdoba al 600. Me fui hasta Galerías Pacífico a ver si el laboratorio estaba ahí. 15.000 metros cuadrados en Córdoba al 600. Lo dejan escrito. No van ni a revisar los laboratorios que habilitan. Ni revisan los laboratorios que habilitan, señores y señoras. Esa es la realidad en la que estamos. Sí. ¿Cómo se verifican las mediciones? Bueno, ya lo dijimos. Las toma el propio interesado, las paga el propio interesado y las presenta. Y las autoridades le creen. Sí, adelante. Ahí tienen un ejemplo, está todo documentado. Este es un informe del APRA. Esta persona dice que supervisa y dirige las tareas. Se escriben y lo firman. Sí, adelante. Estos sensores no guardan información o registro de las presiones según dicen. Según dicen, se toman en forma periódica, horaria. Y eso es un informe. Dicen que tener filtros apropiados. Dicen hacer monitoreos periódicos de aire. Esto es un informe del APRA. Y esto lo ofrecen como prueba y que está todo bien. Sí, adelante. Este es un caso paradigmático. Este es el primer laboratorio que actuó y al que nosotros tuvimos que salirle al cruce porque las mediciones eran absolutamente inconsistentes, fuera de método y no cumplían ninguna de la normativa vigente. Esto se impugnó y esto sigue en el expediente. La autoridad de aplicación no se expidió. Esto sigue muerto de risa, este papel, en uno de los expedientes del caso del amianto. Y vienen a esgrimir que están bien porque las mediciones de aire están bien. Sí, adelante. Bueno, normativa aplicable tenemos de sobra, no voy a abundar acá, en esta casa tenemos normativa abundante de sobra. El problema es cómo y quién la aplica. Sí. Acá hay una paradoja también. Tenemos una normativa en la Ciudad de Buenos Aires, la ley 1820 de prohibición del asbesto. Hay una ley análoga a la nacional en la Ciudad de Buenos Aires, donde dice que si algo tiene que tener asbesto, mediante un informe del INTI, bueno, va a poder tener una justificación. ¿Saben cuál es la paradoja? No nos aceptaban al INTI como laboratorio porque no estaba en los laboratorios habilitados por el APRA. El APRA, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, tiene el 100% de los laboratorios privados. Y no nos aceptaban nuestros muestreos porque esta historia se torció gracias a la GTCIP, porque tomó las propias muestras de materiales y las llevó a la Universidad Nacional del Sur, porque se estuvo un año negando que había amianto en el subte. Pero los laboratorios que queríamos aplicar no nos lo aceptaban, obviamente no íbamos a ir a un privado, porque tenía que estar en el listado del APRA. Son todos privados. Sí. Bueno, esto ya lo hablamos de los límites. Y para cerrar, quiero expresar una cosa. Primero, que quede la idea fuerza de que no hay límite seguro para un cancerígeno, de que esta es la realidad. Los doctores que me han precedido lo dijeron mejor que nadie y esa es la realidad, los 86 afectados, los 3 muertos, los 6 casos de cáncer. Y no hay concentración segura para el amianto. Y las mediciones son todo lo que acabamos de decir. Pero hay algo que es un detalle que no sé si no es peor. Metrovía y Esbace lo sabían. Y lo sabían hace mucho. Lo sabían hace mucho. No solamente cuando explotó todo y AGTCIP se puso las pilas en el 2018, estando un año sin que le dieran bolilla. Metrovía y Esbace lo sabían y fíjense cómo. Más allá de las formaciones compradas, cuando ya estaba prohibido el amianto,
ya lo saben de memoria, los CAF 6000, los CAF 5000, los Nagoya 5000, sí, adelante. Adelante. Eso de las formaciones ya lo sabemos. Este es el techo que estuvo tirado 4 años atrás de la estación Zaguier y nosotros diciendo, por favor, saquen los residuos de ese techo que pulverizaron a martillazos un techo de fibrocemento atrás de la estación Zaguier. ¿Saben cuándo lo sacaron? La semana pasada. Sí, adelante. Esa es la caldera del taller Polvorín. ¿Cuántos de los compañeros que hay acá habrán pasado por ahí? Despeluchándose toda y muerta de risa. Denunciada por la GTCIP en el año 2016. Sí. Y esa es una denuncia firmada por el secretario general, por Roberto Pianelli, en junio del 2012, taller Rancagua, junio del 2012, la famosa aceitera tenía un colchón así de amianto despeluchándose. Ahí están las fotos. Y gracias a esa denuncia entró la superintendencia en el año 2012 y le dijo a Metrovías, fíjese si eso no es amianto. ¿Saben cuándo sacaron eso? Diciembre del 2021, cuando explotó todo este caso. Adelante. Ahí está la foto, que no nos deja mentir, de la denuncia hecha originalmente. Ese colchón blanco que ven ahí arriba despeluchándose, ese es el amianto que estuvo 8 años en el taller Rancagua, de donde es la mayoría de los compañeros afectados. Despeluzándose, ¿eh? Adelante. Y eso es hoy. Y esas fotos de detalle fue la GTCIP que fue a decirle, miren, limpiaron, pero limpiaron así, miren lo que dejaron, lo que está ahí abajo, limpien de nuevo. Y así día a día. Adelante. Bueno, y cerramos diciendo que frente a un sistema que no da respuesta, los metrodelegados investigaron y demostraron la presencia del asbesto en todo el subte. Hallaron, solo en lo que va de enero del 2019 a la fecha, 85 casos de patologías laborales relacionados con el asbesto, lamentablemente 3 fallecidos, 2 trabajadores activos y un jubilado. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Le damos la palabra a Guillermo Gianivelli, abogado laboralista. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por esta posibilidad. Venimos acompañando a los trabajadores y trabajadoras del subte desde el punto de vista legal y jurídico en esta larga lucha ya para erradicar, eliminar definitivamente el asbesto del ámbito del subte. Yo debería hacer una larguísima exposición. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista jurídico, es decir, de los derechos. Y esto es muy importante porque esto da certidumbre, da certeza sobre que la lucha que están llevando adelante los trabajadores del subte es una lucha legítima, fundada en normas, fundada en los máximos derechos que contiene nuestro sistema jurídico. Lo voy a hacer muy rápido porque es en algunos casos conocido, en otros requiere de mayor profundización, de mayor iniciativa para que esto que estamos haciendo acá sea asumido por los poderes del Estado. ¿Quién es el responsable de lo que esté pasando en materia de salud pública si no es el Estado? Esto debería ser una verdadera interpelación a los responsables políticos, a los responsables de gobierno de esta ciudad, que está siendo suplido por la voluntad política de algunos legisladores, que son los que realmente asumen de que esto es una necesidad de respuesta desde el propio Estado. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales, que de esto se trata, el derecho a la salud es un derecho fundamental, está reconocido en el máximo nivel, en la máxima jerarquía de nuestro sistema jurídico. Ese derecho a la salud es el que permite gozar y garantizar otros derechos de la persona. Por lo tanto, derecho a la salud que está contenido en los instrumentos internacionales y que, por ejemplo, según nuestro sistema constitucional, se interpretan a través de los órganos que juzgan sobre ese cumplimiento en sede internacional. Voy a ser brevísimo en algunos apuntes que sirven, vuelvo a decir, para sostener la lucha de los trabajadores del subte, que son los únicos que hoy, más allá de lo que voy a señalar al final respecto del Poder Judicial, los únicos que están velando por los derechos de los trabajadores y de la población en general en materia de salud en el ámbito del subte. ¿Qué dijo
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano que aplica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre tantas cosas que dijo sobre el derecho a la salud, ¿qué dijo respecto de aquellos que hacen que se garantice el derecho a la salud? En este caso, los propios trabajadores. Los propios trabajadores no pueden ser víctimas y represaliados por ejercer el derecho a reclamar por una salud en el lugar de trabajo. Hoy tenemos una cantidad de trabajadores que están siendo suspendidos, que están siendo sancionados. ¿Por qué? Por reclamar la vigencia de este derecho fundamental. Bien, es tan importante el asbesto como un elemento que afecta a la salud de los trabajadores que la máxima organización del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, la máxima organización que establece las normas básicas a nivel universal, se encargó con un convenio específico sobre el asbesto, el convenio 162. Bueno, la Argentina aún no lo ha ratificado, a pesar de que desde el año 1986 se aprobó en esa instancia internacional. ¿Qué establece, entre otros tantos derechos, este convenio, que aunque no esté ratificado, es aplicable porque los derechos internacionales se aplican de manera interrelacionada, interdependiente, y por lo tanto, si tenemos el Pacto Internacional como ratificado, tenemos que aplicar el convenio 162, aún sin ratificación expresa? Bueno, ha dicho que el Estado y los empleadores tienen que garantizar no solamente el derecho a la salud, sino el derecho a la información en todos los casos en donde está en juego justamente ese derecho a la salud. El empleador, en este caso EMOVA, el gobierno de la ciudad, en este caso a través de SBASE, no solamente que no informan, sino ocultan la información para prevenir, en este caso, los daños vinculados con el asbesto. Podemos seguir explicando distintas normas que son claramente aplicables. Solamente voy a hacer una referencia respecto de la responsabilidad. Como todos sabemos, estos derechos a la salud se abren en dos derechos muy importantes, que son el derecho a la prevención, el más importante, y un segundo derecho a la reparación. Pero hay una norma en el Código Civil y Comercial de la Nación, la norma más básica de regulación de las relaciones en la sociedad. Hay una norma que obliga a que aquel que tenga mayor capacidad, mayor responsabilidad le atañe. La mayor capacidad es la mayor información, los mayores datos, la mayor posibilidad de acceder al conocimiento. ¿Quién es el verdadero responsable aquí? Bueno, el verdadero responsable aquí no es solamente la empresa empleadora. Aquí hay responsabilidad del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho en función de estos elementos normativos? Bueno, hemos ido al Poder Judicial. Y el Poder Judicial de la ciudad ha respondido de un modo, uno diría, no del todo lo rápido que uno hubiera querido, pero ha respondido en función de una norma que es la norma nacional de amparo ambiental. ¿Y qué ha determinado el Poder Judicial? Un juzgado contencioso administrativo y tributario de la ciudad, confirmado por la Cámara de Apelaciones en una resolución reciente. Bueno, ha dicho que hay responsabilidad en este caso el empleador, hay responsabilidad del gobierno de la ciudad, están demandados EMOVA, SBASE, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno de la ciudad? ¿Qué es lo que ha hecho el empleador en estos casos? Ha ido a poner toda la información, ha ido a establecer un método de eliminación definitiva del asbesto con un programa. Hay un caso de la Corte Suprema Nacional muy importante que todos deben conocer, el caso Mendoza o llamado también Riachuelo. Ese caso es la Corte con una integración mucho mejor que la que tenemos ahora, no esta Corte que está sometida a juicio político, es un caso bastante anterior. Y ahí la Corte obliga a dar información y a hacer un plan lo más detallado, concienzudo, científico posible de eliminar el daño ambiental, de recomponer y restablecer la situación al momento anterior del elemento introducido como dañoso en el medio ambiente. Bueno, el gobierno de la ciudad no ha hecho nada respecto de esto. Ha no solamente ocultado,
no solamente no ha presentado un plan, no ha dado información, sino ha pretendido desvirtuar las pruebas que se acompañaron en ese expediente, las propias resoluciones judiciales, desvirtuándolo con un argumento que ha sido rebatido muy adecuadamente por Hernán Rubio, de que, bueno, hay mediciones de aire, que hay concentraciones no demasiado excesivas, y en todos los casos, por la doctrina y la normativa internacional y por la propia resolución de la Cámara, se le ha dicho de que acá no basta con medir, que la sola presencia de un cancerígeno es causante de daño y por lo tanto hay que eliminarlo completamente. Bien, obviamente que esta pelea recién comienza, aunque ya lleva mucho tiempo, pero mientras tanto la finalidad última es desabestización completa, no solamente del subte, sino de cualquier ámbito en la ciudad que contenga este contaminante. Pero mientras tanto, todos sabemos que una forma de reducir el impacto de ese eventual agresor a la salud es reducir la exposición a ese riesgo. Por lo tanto, la lucha, que es una lucha por la eliminación del asbesto en el subte, hoy también es una lucha por la reducción del tiempo de exposición a ese contaminante. El Instituto de la Insalubridad, que es un instituto que jurídicamente nosotros siempre, a través del apoyo de los médicos, los ingenieros en salud y seguridad, hemos rebatido, porque la insalubridad significa que el daño sigue estando como una posibilidad, pero en el mientras tanto es una herramienta eficaz y por eso se sostiene la importancia ahora de reducir el tiempo de exposición y eliminar el asbesto definitivamente. Bueno, muchas gracias. La palabra a Ramón Acuña, uno de los compañeros afectados. Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos también. Soy uno de los 13 trabajadores afectados del taller Rancagua. Pero quisiera señalar algo muy importante a nivel general de esta lucha. A diferencia de muchos países europeos y americanos, la lucha contra el asbesto en Argentina la están llevando adelante los trabajadores y su sindicato con los métodos históricos de los trabajadores. Las asambleas, los debates, las resoluciones y las medidas de fuerza. Como ustedes saben, el subte es un lugar naturalmente insalubre, no solamente por el asbesto. Los compañeros que están trabajando hace 20, 25 años tienen problemas pulmonares debido a hidrocarburos, la iluminación fluorescente en un ámbito cerrado, distintas enfermedades profesionales y el hecho de que los jubilados del subterráneo tengan un promedio de vida muy corto luego de jubilarse es un indicativo de ello. Pero acá hay responsabilidades. La negligencia criminal de la empresa EMOVA en el manejo del subte y la responsabilidad política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, como decía el doctor que habló antes, hemos iniciado acciones no solo ambientales, sino también penales. Acá los responsables políticos tienen que pagar todo el daño que han hecho. Por lo tanto, les pedimos a los señores legisladores y legisladoras que se involucren en esta problemática, que visiten nuestros lugares de trabajo. Nosotros les vamos a mostrar dónde está el asbesto y le queremos decir también que ellos también son potenciales víctimas por haber viajado, por estar viajando ahora o por viajar en un futuro. Entonces, es un problema de salud pública, como decía el doctor. Bueno, y una última cosa. Recambio de flota contaminadas, plan de desabestización con control de los trabajadores, vigilancia médica para todos los compañeros, reducción de la exposición al asbesto. Muchas gracias. Queremos darle la palabra a Claudio Garay, otro de los compañeros afectados. Buenas tardes a todos. La verdad que a mis casi 60 años, jamás pensé que iba a estar en este lugar. Jamás.
Muy bueno todos los que han pasado antes de mí, muy técnico, todo muy técnico. Los felicito porque han trabajado arduamente, pero yo soy uno de los 80 y pico de afectados. Creo que soy, si no me equivoco, el número 1. 30 años de trabajo. Mi afán era trabajar, levantarme todos los días a las 4 de la mañana para cumplir con mi tarea. Y creo que lo hacía bien, porque 30 años de trabajo, aquel que tiene 30 años de trabajo en un lugar es sinónimo de que es un buen trabajador. Por eso está 30 años. Y hoy me encuentro en una situación muy difícil de llevar. Una cosa es el que está afectado y otra cosa el que todavía no. A nosotros nos cambió la vida, nos cambió la forma de pensar. Como dijo un compañero, nos robaron el futuro. Afectó a mi familia, a mi esposa, a mis nietos. Hoy mis nietos están, no digo traumados, pero alerta. Si el abuelo tose, si el abuelo se agarra al pecho, ¿qué le estará pasando? Si tiene que ver esto. Nos cambiaron la vida. ¿Se podría haber evitado esto? Claro que sí, yo creo que sí. Pero hace un ratito dijo un compañero, lo hicieron a propósito. Lamentablemente tengo que decir eso, lo hicieron a propósito. Porque sabían que las flotas que compraban contenían asbesto. Lo que no sabíamos éramos nosotros, que dejábamos día a día nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, para que el subte anduviera. Y aquí estamos. Y no quiero ser muy extensivo, porque ya con lo que hablaron, los que pasaron aquí, yo creo que les es suficiente para entender la situación. Ahora estamos en dos disyuntivas, creo. En que esto sea una reunión más, como tantas en este lugar, o que esta sea una reunión para evitar que sigan muriendo personas. Y estamos hablando de personas, padres, abuelos, hijos, nietos, personas a los cuales Metrovía, hoy EMOVA, sabía. La disyuntiva es, o que esta sea una reunión más, o que hagamos algo. Señores legisladores, como una persona, como un ser humano, como trabajador, les pido que hagan algo. Nada más. Ahora le vamos a dar la palabra a Daniel Goyán, diputado nacional, es ministro de Salud. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todas. Muchas gracias por la invitación desde el día en donde Pancho y donde también después nuestra querida Lili Capone, Piñanelli, nos vinieron a ver para conversar sobre este problema. Empezamos a colaborar en lo que hemos podido y yo tomaba recién las palabras, tomo las palabras de los compañeros que lo viven, porque quiero decirle una cosa, que 40 o más de cada 1000 trabajadores de los que hoy están testeados tengan esta enfermedad, epidemiológicamente es un número alto, es alto, es muy alto. No se puede minimizar esto. Ahora, lo que a mí más bronca me dio es cómo se manejó esto, cómo se tapó esto, cómo se encubrió deliberadamente. No me extraña que sea así, porque para quienes dirigen esta ciudad, evidentemente, las vidas de los trabajadores son una variable más de la ecuación económica. Entonces no llama la atención que hayan ocultado y que esto representen personas que se enferman, personas que no solamente saben que tienen la enfermedad, sino que, como decían recién, estás con la cabeza en otro lado, porque sabés que de ahí podés ir a un cáncer. Y de hecho, los que ya fallecieron de esa terrible enfermedad. Así que yo no quiero prolongarme, yo creo que los actores son ustedes, creo que claramente todos los que han expuesto anteriormente han sido
desde el punto de vista técnico, ambiental, laboral, jurídico, legal, absolutamente claros. Creo que van a seguir hablando más compañeros y compañeras que claramente van a dejar este tema expuesto, pero tomo las palabras del último compañero que habló. Tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más porque además, si bien con muchos menos tiempos de exposición, hay millones de ciudadanos de esta ciudad que viajan todos los días. Y es, creo yo, una buena oportunidad para que se tome conciencia, porque en definitiva nadie está a salvo del amianto. El amianto, sabíamos, estaba en decenas de materiales, no se sabía qué era lo que sucedía, pero cuando se empezó a entender, en muchos países se empezaron a tomar medidas. Acá no solamente no se tomaron medidas, sino que se tapó, y creo que eso es un crimen. Muchas gracias. Ahora vamos a convocar a Claudio de la Carbonara, vocal del sindicato del subte. Buenas tardes para todas, para todos. Gracias a las legisladoras, a los legisladores por el espacio que nos dan, a los trabajadores y a las trabajadoras del subte. Como dijeron varios de los compañeros que pasaron, lo técnico, lo médico, lo legal, lo explicaron magistralmente los compañeros y las compañeras que afortunadamente los tenemos en el equipo de nuestro sindicato. Yo solamente quería reforzar algunas cuestiones para que se entienda un poquito más, desde el punto de vista de lo que decía Claudio recién, desde el punto de vista de lo que vivimos los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito del subte. Nosotros empezamos una pelea hace muchos años, más de 25, por recuperar primero la jornada de trabajo de 6 horas que nos habían arrebatado cuando se privatizó el subte en el año 94. Y en el marco de esa pelea descubrimos que el subte era un ámbito insalubre, que tenía un montón de factores que convertían el ambiente en el que nosotros trabajábamos en dañino para la salud. Algunos ya se dijeron acá: electromagnetismo, microondas que aparecieron después, la falta de contacto con la luz solar que genera cambios en muchos de los procesos orgánicos, ruido, luz, microparticulado de otros minerales y de metales, y tiene consecuencias. Lo que veíamos era que tenía consecuencia directa con la cantidad de años que vivían nuestros compañeros y nuestras compañeras, muchos que no llegan a la edad jubilatoria. Y después nos tuvimos que enterar, por nuestra propia acción, que nos habían estado contaminando también con el asbesto, que sabían que está prohibido del año 2003, como se dijo acá, y que del 2003 en adelante hasta el día de hoy, ninguno de los gobiernos del 2003 hasta esta parte, ni la empresa concesionaria, hizo nada al respecto. No hicieron lo que correspondía hacer, que era retirar el asbesto y dejar de exponer a los trabajadores y a los usuarios a la posibilidad de contaminarse y morirse. Para nosotros se trata de una cuestión de vida o muerte, compañeras, compañeros. Yo me vine hoy con mi hija, que está por ahí, tiene 8 años. Me tocaba a mí cuidarla y no tenía con quién dejarla. Como muchos saben, la llevo a muchas de nuestras acciones. Yo quiero verla crecer. Tengo derecho a verla crecer. Y no es solo que me contaminaron a mí y me contaminaron a mis compañeros y a mis compañeras. El asbesto se lleva en la ropa, las fibras se llevan en la ropa y nosotros las llevamos a nuestras casas. Las llevamos a nuestras casas y expusimos a nuestras familias a la posibilidad de contaminarse. Hay que decirlo claramente, son criminales, son asesinos. Nos han condenado, tenemos una condena sobre nuestras cabezas, compañeros, compañeras. Algunos se podrá llevar adelante en mayor o en menor tiempo, otros quizá no lo sabemos, pero estamos condenados y tienen que pagar, tienen que retirar el asbesto, hay que sacarlo. No nos pueden decir que no pasa nada, se nos mueren los compañeros, se nos enferman. Hay un cambio en nuestra vida desde que conocemos esto. Y la otra cuestión importante es la de la reducción de la jornada.
No hace falta que vuelva a explicar todo lo que se dijo acá de por qué es necesario por la cuestión de salud. Pero hay otra discusión que queremos instalar los compañeros y las compañeras del subte. La reducción de la jornada, en el marco del problema que tenemos los trabajadores, con la precarización del trabajo, con la falta de trabajo genuino y con derecho, es una discusión que tenemos que tomar más allá de la salud. En los últimos 50 años, la productividad del trabajo aumentó en forma sideral. Y esa productividad no fue en función de darle respuesta a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Fue en función de las ganancias de las grandes empresas. Y esas ganancias y esa productividad se hace, en la mayoría de los casos, a base de la salud, de la vida de los trabajadores, como nos pasa a nosotros en el subte. De ahí salen los millones y el aumento de la productividad del trabajo. Por eso para nosotros, cuando nos dicen ¿para qué quieren la reducción? Si se van a morir igual. Queremos la reducción porque la merecemos, porque tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho al ocio, como dijimos siempre, tenemos derecho a la cultura, tenemos derecho a hacer lo que se nos cante, a dormir si queremos dormir, que nos critican con eso. Tenemos derecho a vivir, a ver a nuestros hijos y a nuestros nietos crecer. Tenemos que decirlo claramente, esta empresa se hizo con ganancias siderales a costa de un servicio pésimo, sin invertir, sin hacer obras y condenándonos a la muerte a nosotros y a los usuarios exponiéndolos también. Entonces lo que le pedimos a todos, a los legisladores, a los compañeros de otros sindicatos, a los compañeros que están aquí, sean de donde sean, y a la opinión pública en general, tienen que apoyar este reclamo porque es el reclamo por la vida, por la salud de todos los que utilizamos el servicio, trabajamos en él, de los vecinos. Y nosotros tenemos una ventaja, compañeros y compañeras, que es tener una organización fuerte, que pelea, que hace lo que tienen que hacer las organizaciones de los trabajadores. Pero no se crean que, como se dijo acá, ya lo dijo Hernán, que el único lugar donde hay asbesto es en el subte o en la ciudad de Buenos Aires. Hay en todas las provincias, en todo el país. Hay que hacer algo también con eso. Nosotros, insisto, tenemos la fuerza, la fortaleza por el sindicato que tenemos para lograrlo, lo vamos a lograr, se lo decimos a todos, no nos van a callar con el apriete mafioso de descuentos de salarios ilegalmente, con sanciones, porque eso es lo que hacen cuando salimos a reclamar el grupo Rogio, del arrepentido, del corrupto de Rogio, pero en otros lugares pasan cosas similares. Y todos los trabajadores tenemos que unirnos para pelear, porque lo que está en definitiva en cuestión me parece que es el sistema que permite que esto suceda, que se amasen grandes fortunas para unos poquitos a costa de la salud y de la vida y de los derechos de millones de trabajadores. Así que, compañeras, compañeros, lo que le pedimos a todos es que nos apoyen, que estén con nosotros, que nos ayuden a que esto cambie, porque lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo, pero necesitamos el apoyo de todos. Gracias una vez más por estar acá y vamos que todos juntos podemos, compañeros. Gracias, compañero. Ahora le vamos a pedir que se acerque a Daniel Fernández, trabajador afectado del subte. Bueno, quisiera decirle a los compañeros del subte que aprovechen esta oportunidad que logramos hacer, que puedan ir a hacerse los estudios. Nosotros, en el año 18, con los compañeros de Rancagua, junto con mis compañeros delegados, Palmieri y Rochetti, dimos una gran pelea, y el sindicato, por supuesto, dimos una gran pelea por el tema del asbesto. De entrada éramos los locos, trastornados, pero como siempre, nos terminaron de dar la razón, porque los trabajadores nunca nos equivocamos. Lo que quiero dejar en claro es eso, que los compañeros aprovechen, ¿sí? Y también quiero agregar un poquito más, algo más, Beto, como secretario general. Tenemos que tratar que los compañeros boleteros vayan a hacerse los estudios, ¿sí? Porque no somos trabajadores de primera o de segunda. Yo creo que los compañeros boleteros tienen que empezar a hacer esos estudios, que son importantes. Fueron los que me salvaron la vida a mí. Yo fui el primer caso de asbesto comprobado en el subte. Habíamos ido una tanda de 10, 11 compañeros al Británico, después de una larga lucha que dimos en Rancagua, lo vuelvo a repetir, larga lucha que dimos en Rancagua, y la verdad que estoy orgulloso del taller que tenemos, de los compañeros que tenemos, de los compañeros de tráfico de la B, que siempre nos apoyaron. Y bueno, yo fui
el que le hizo caer la bombacha a la empresa. La empresa decía, no, el asbesto no existe, el gallego fuma, se fuma 3 atados por día. Y bueno, cuando se enteraron de que yo tenía cáncer, ya ahí nunca lo reconocieron hasta el día que me fueron. No sé si muchos lo sabrán, yo ya no pertenezco más al subte. La empresa legalmente se agarró de una ley, que sí, lo dice la ley, y yo como buen peronista y cuca lo acepto, ¿sí? Era la ley y había que respetarla. Yo no iba a exponer al compañero, ni iba a exponer al sindicato en una medida que era al pedo, porque yo le daba también prioridad a mi salud y también a lo que dice la ley. La ley dice que yo no podía seguir trabajando por la incapacidad que tenía y bueno, me indemnizaron. La otra vuelta fui a la nueva Constitución, a arreglar el tema del ciudad, un préstamo, todo. Y cuando salí del banco vi una garita boletero ahí afuera prácticamente afuera, en la calle. Digo, qué lindo hubiese sido que la empresa, en vez de correrme con la plata y pagarme los 20 años que trabajé, me hubiese dado la oportunidad, aunque sea hacer una jornada mínima, ¿sí? Y que yo pueda seguir trabajando, que no le quitaran la hora social a mis hijos, son menores. Mis hijos hoy tienen el PAMI, y creo que el PAMI, un pediatra, es medio imposible encontrarlo. Pero bueno, me hubiese gustado que la empresa tuviera ese gesto, que me hubiese dado la oportunidad de seguir trabajando, menos horas, ¿no es cierto? Pero a cambio no de ningún quilombo. Yo no quería quilombo, yo no quería exponer a los compañeros, yo quería volver a trabajar como trabajé toda mi vida y bueno, lamentablemente creo que mañana cobro mi segunda vez mi cuota de jubilado, así que bueno, apoyando la lucha de mis compañeros, de mis amigos y bueno, siempre tratando de ayudar y desde mi punto de vista que los compañeros puedan lograr lo que están pidiendo. Nada más. Compañero Carlos Pérez, delegado del taller Rancagua. Buenas tardes, compañeros, y gracias a los legisladores por su presencia. Bueno, se ha dicho casi todo, es decir, los compañeros han sido muy elocuentes, tanto los profesionales, que tenemos un equipo increíble, los compañeros del taller. Dentro de 3 meses se cumplen 20 años de la lucha del subte por las 6 horas que tenía como eje central la insalubridad. Que estos compañeros que están acá presentes, todos, dieron esa batalla y triunfamos. Triunfamos porque conseguimos la reducción de la jornada laboral a 6 horas, pero nunca conseguimos que se reconociera que era un ámbito insalubre. Es decir, la resolución hoy está sostenida por la saturación de ruidos y toda esta lucha se desenvolvió desde antes del 2001. 99, 98, 2000, 2001. Y presentamos en la medida de lo que podíamos, no teníamos el equipo increíble que tenemos hoy. Recorríamos las facultades de medicina en las diferentes especialidades. Recorrimos la Facultad de Ingeniería para ver si nos aportaban datos, fuimos a ver estudios de abogados para ver si nos podíamos apoyar en la ley y así fuimos construyendo un movimiento con un sindicato en contra. Es decir, todo recabándolo sobre la base de un esfuerzo de un cuerpo de delegados que con el apoyo del conjunto de los trabajadores poco a poco se fue ganando la confianza del conjunto. Y prácticamente el desenvolvimiento más alto de la lucha se dio acá, en esta legislatura, donde pasamos por diferentes instancias, pero bueno, los legisladores en aquel momento dijeron que no podían votar una ley que contemplara la insalubridad, porque eran legisladores, no médicos ni profesionales, que tenía que salir de otro lugar.
y en aquel momento Ibarra la vetó, la trasladó a otro lugar y bueno, tuvo otro curso y tenemos lo que tenemos. ¿Por qué menciono esto? Digo, porque todos ustedes lo conocen, pero lo menciono porque en ese momento, en el 2001 y en el 2002, como lo estamos haciendo hoy, cada vez que nosotros desenvolvemos una lucha repercute en toda la ciudad de Buenos Aires. Como dicen los muchachos, te paramos la ciudad. Y era imposible, lamentablemente, nosotros planteábamos contaminación electromagnética, alteración del ritmo circadiano por luz artificial, particulado, diferentes cosas. Pero no sabíamos que había asbesto. Si nosotros hubiéramos sabido, no nos enteramos porque la ley en ese periodo se sancionó en el 2002, porque inclusive si hubiera habido algún tipo de recaudo o de responsabilidad de parte de la empresa antes de la prohibición, también nos tenían que haber dado elementos de protección que son muy parecidos a lo que se están utilizando hoy para retirar el asbesto, que parecen equipos de la NASA, con filtros súper especiales. Entonces, ¿qué pasa? No había ninguna posibilidad, sí hubo una posibilidad y es evidente, no la pudimos, estaba la pelota picando y no nos enteramos, porque no hubiera habido ninguna duda de que era insalubre. Tenemos las consecuencias a la vista. Pero la empresa sí que lo sabía. Le estábamos pegando y reclamando en el eje de lo que tenía que ver con la insalubridad, y ellos deben haber dicho, menos mal que no saben. Y es verdad, lamentablemente no supimos. Pero la otra consecuencia de que no supimos es que se podía haber evitado tener casi 90 compañeros afectados, 3 muertos, 6 con cáncer y 2.500 trabajadores transitando por el registro de agentes de riesgo. Que está muy bien que lo hagamos, pero probablemente no hubiera sido necesario si nos hubieran cuidado llegar a esta situación. Esto ya se dijo, pero quiero decirlo con mucha claridad para que se sepa la responsabilidad. Absolutamente conscientes de quienes dirigían todo este proceso, tanto en el ámbito gubernamental como en el ámbito de la empresa. Nos llevaron a esta situación de desastre de salud del conjunto de los compañeros, que todavía no termina, lamentablemente, porque el periodo de ventana es de 20 años. Y lo que dijo acá el compañero Claudio recién, de esta angustia que genera en la familia, se siente como una lotería para ver si te sacás el premio de tener una neumoconiosis o algún tipo de enfermedad. Y se sufre de una manera dramática. Y es lógico que sea de ese modo. Vamos a seguir luchando, no hay ninguna duda. Vamos a generar nuevamente la reducción de la exposición. Pero también hay que decir una cosa, por lo menos lo entiendo de ese modo. No es lo mismo las chapas de fibrocemento que están en la fábrica de Barraca, que con un viento o sin viento se van, que en un lugar confinado como el subte. Acá estuvieron circulando durante 60 años formaciones que tenían zapatas de asbesto, placas de fricción, que estaban puestas debajo del tren y estaban puestas para cumplir esa función, para que se desgasten. Para que no se gaste el fierro, hay que cambiar una zapata de freno y no una rueda. Y ese polvo quedó desparramado en todo el ámbito del subte. Y es un ámbito de confinamiento. Por lo tanto, no es lo mismo cuando dicen que en el exterior, es cierto, pero acá está. Y lo que hace falta, nosotros no solamente estamos pidiendo frente a la opinión pública la reducción de la... No es ponernos más, cosa que está muy bien, estamos totalmente de acuerdo. Estamos pidiendo que se tomen las decisiones políticas para que se cambie una de las flotas que sigue repartiendo asbesto, porque tiene asbesto friable. Quiere decir que se está pulverizando. Y es en la línea B. Y además, en casi todos los túneles y en todos los lugares, tiene que haber un saneamiento generalizado. Se llama oclusión. Es decir, esto no se está haciendo. Por lo tanto, no es solamente un problema, y ya se sabe, de salud laboral, sino que es un problema de salud pública en general.
Por lo tanto, nosotros entendemos, necesitamos, vivimos y sabemos que así se hace por toda la lucha anterior de la ayuda del conjunto de todos los que nos puedan dar una mano, sean legisladores, trabajadores y sindicatos. Estamos en pleno desarrollo de esa lucha y los necesitamos. Nada más. Gracias, compañero Segovia. Ahora le vamos a dar la palabra al secretario general, Roberto Pianelli. Bueno, buenas tardes. Bueno, desde acá se ve distinto. Nada, yo estuve en esta casa hace muy poco y trataba de explicar, y obviamente cuando lo explicamos nosotros no es lo mismo, ni tiene la misma contundencia que cuando los explican los profesionales, y uno puede explayarse, ¿no? Puede decir y explicar claramente de qué estamos hablando, porque lo importante de esto es de qué se trata. Es decir, nosotros cuando fuimos descubriendo esto no teníamos dimensión de lo que estábamos viendo, no había dimensión. Cuando empezamos a tomar dimensión, muchos de nosotros no polillábamos a la noche, porque todavía no estaban hechos los estudios de los compañeros. Entonces nos imaginábamos, cuando empezamos a leer, las consecuencias que iba a traer, cuando empecemos a ver en lo concreto que estaba generando en nosotros la exposición a este mineral. Que aparte, algunos de nosotros lo conocíamos porque alguna vez lo habíamos utilizado en nuestras casas. Los que tenemos algunos años, cuando el asbesto era legal, como lo dijo Rubio, se usaba para todo. Entonces no teníamos dimensión y fue muy terrible. Y la reacción que genera en los compañeros cuando se dan cuenta de la gravedad de esto, bueno, hoy la pudieron ver en vivo y en directo. No solamente a los compañeros, como bien dijeron otros, también en la casa de los compañeros. No voy a hablar sobre esto más porque me parece que fueron muy elocuentes todos los compañeros que hablaron antes, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de lo legal y desde el punto de vista de lo emocional. Solamente una cosa quiero plantear. ¿Por qué con todo esto estamos viviendo la situación hace 3 meses que nosotros empezamos a decir queremos que saquen el asbesto, pero aparte lo que queremos es estar menos tiempo expuestos? ¿Por qué en esos 3 meses, algo que está siendo ocultado por la gran mayoría de los medios de comunicación, hay muy pocos medios que esto le dan, nos dejan hablar, por eso el agradecimiento y por eso hablamos con los legisladores, dijimos queremos abrir porque queremos hablar, necesitamos hablar. ¿Por qué? ¿Por qué las suspensiones? ¿Por qué los descuentos a los compañeros? Hay compañeros que cobraron 4 días, 5 días, y no por haber no ido a trabajar, sino indiscriminadamente ¿por qué nos castigan? Nos castigan porque quieren que nos callemos. Es decir, lo que están buscando, y eso lo aclaramos desde un principio, cuando empezamos esta pelea, van a hostigarnos para querer cerrarnos la boca. Están convencidos, y de hecho hasta ahora, por lo pronto, están convencidos de que suspendiéndonos, descontándonos, apretando ahora a los compañeros que están enfermos, que le están mandando telegrama a todos los que están enfermos, para teóricamente volver a laburar, nos van a apretar y vamos a aflojar. Tendrían que habernos conocido antes, ya habíamos dado algunos ejemplos de que todas estas cosas no nos van a mover, porque lo que no pueden entender es que en esto se nos va la vida. Entonces, vos podés no cobrar un mes, buscaremos, haremos colecta, vendremos a manguearlo a los legisladores, a los sindicatos, de hecho lo estamos haciendo, haremos campañas internacionales, juntaremos plata para vivir, pero lo que no podemos hacer es hacernos los onzos con nuestra vida y la de nuestra familia. Eso no lo vamos a hacer, y la de nuestros compañeros. Y creo que ese es el punto que estos tipos no entienden. No entienden. Mañana vamos a hacer una medida de protesta, lo saben, vamos a parar. Quieren que hagamos medidas de 24 horas, 48 para cambiar el eje, para tapar, porque lo que les interesa es tapar esto del asbesto. Y nosotros vamos a seguir con nuestro plan,
que es visibilizar el tema, explicar a la sociedad, explicar qué es lo que padecemos, explicar qué es lo que nos hicieron padecer y explicar que estos tipos estuvieron delinquiendo durante 20 años. Porque la verdad de todo esto es que estamos en la presencia de una camarilla de delincuentes que compraron asbesto estando prohibido. Estaba prohibido y no están en cana. Los que lo vendieron están presos. Los que lo compraron acá se presentan de candidatos para las elecciones. Esta es la triste realidad. Y no quieren que se visibilicen específicamente por eso. Porque saben que delinquieron, son conscientes que delinquieron y por eso nos quieren cerrar la boca. Pero somos fuertes, somos muchos, tenemos experiencia, hemos peleado muchas duras y la vamos a ganar. Estamos convencidos que la vamos a ganar. Obviamente de la misma manera que la ganamos siempre, con el apoyo de todos los compañeros, de legisladores, de partidos políticos, de sindicatos, de organizaciones sociales, porque siempre nosotros entendemos que la única forma de resolver los problemas de fondo de nuestra vida, los problemas de fondo de los laburantes, de los de abajo, es con mucha unidad, con mucho criterio, hablando siempre de frente, no escatimarle a los debates, nos damos con mucha tranquilidad entre nosotros y saber que juntos somos invencibles. Y esto lo hemos demostrado más de una vez, compañeros. Yo me siento muy feliz de ser parte de este colectivo, de tener el equipo, de hablar del equipo. Les voy a contar una infidencia. La preocupación que siempre tuvo la empresa y es base, que teníamos a los mejores de nuestro lado. No hay ninguna duda, los técnicos, los médicos, los abogados, todos hemos acumulado a los mejores profesionales. Y ese es el motivo por lo cual llegamos hasta este lugar y es el motivo también por lo que vamos a ganar. Porque tenemos fuerza, porque tenemos organización, porque tenemos voluntad y porque tenemos a los mejores de nuestro lado. Lo que propongo a todos los compañeros, obviamente vamos a quedar, ya estamos en relación con los legisladores para ver desde la política, desde esta casa, desde la Cámara de Diputados, cómo nos pueden ayudar a romper este bloqueo de una manga de delincuentes que jugaron con la vida y la salud, no solamente de nuestros trabajadores, no solamente de los usuarios, sino la de nuestros hijos y nuestra familia. Tenemos el derecho y tenemos la voluntad y tenemos, aparte, la decisión histórica de ganar. No tengo duda que vamos a desabetizar el subte y no tengo duda que vamos a reducir la exposición. Nada más, compañeros, y obviamente felicito y agradezco a los legisladores haber abierto esta casa para que los de abajo, los que estamos en el subsuelo, los que vamos a laburar todos los días, vengamos y expresemos nuestro dolor y nuestra fuerza acá adentro. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Era simplemente para darles un abrazo fraterno desde nuestro bloque, también desde nuestros diputados, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, que sepan que los acompañamos como desde el primer día, pero que todo lo que está planteado, lo que escuchamos acá, es como reforzar esta pelea. Escuchaba uno de los compañeros que decía cómo hacer que esta reunión sirva para que dejen de morir compañeros. Este es nuestro compromiso, porque la lucha de ustedes es ejemplar. Es una lucha por algo elemental, el derecho a la salud, como explicaba la compañera Caponi, es una lucha elemental. Y como decía mi compañero Claudio de la Carbonera, una empresa que no le importa nada, que sus ganancias están por encima de la salud y la vida de millones, por encima de la vida de 3 compañeros que fallecieron, que no les importa nada, que van a cenar a restaurante de lujo como se vio, que lo pasaban a las tarifas del subte, cenaban con champán mientras mueren sus trabajadores. Entonces, nosotros no lo podemos permitir. Sabemos que la lucha se conoció, que has visto en el subte gracias a ustedes, si no, no se hubiera conocido. Ustedes dijeron, afecta a los trabajadores, también a millones de usuarios. Y en la Ciudad de Buenos Aires hay lleno de lugares que están con esta situación, escuelas, hospitales, y si no es por luchas ejemplares como la de ustedes, no se sabría. Así que nuestro compromiso creemos que hay que redoblarlo, romper el cerco mediático, repudiar cualquier tipo de represalia de Larreta, de Felipe Miguel, de estos crápulas, digo, que benefician a empresarios del Grupo Rogio, digo, que amedrenta a los trabajadores mientras se pone en riesgo su salud y su vida. Entonces, una gran campaña
con los legisladores. Vamos a ir a recorrer, si a ustedes les parece, cada uno de los lugares donde hay asbesto, pero poner en pie una gran campaña unitaria en movimiento en las calles de los sindicatos, los centros de estudiantes, los artistas, los intelectuales, los ambientalistas, que estemos en la calle porque la movilización es la única palabra que entiendan, como hacen ustedes apoyando sus medidas, pero lográndolas con todo. Así que bueno, un abrazo fraterno como siempre, cuenten con nosotros. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Alejandrina. Compañero Matías Barrotavenia, que es presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Bueno, compañeros y compañeras, la verdad, cuando nos reunimos con los compañeros y planificamos esta audiencia, donde nos pusimos de acuerdo justamente en que no sea una conferencia de prensa, una denuncia, sino justamente una audiencia, porque nosotros queríamos que esta institucionalidad, que es la Casa del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pueda escuchar todo esto que hoy escuchamos. Nosotros venimos trabajando, convocando a la comisión para tratar este tema sin lograr quórum, presentando innumerables pedidos de informes, buscando que en el presupuesto se incluyan los fondos necesarios para este plan sin ser escuchados. Y la verdad es que venimos escuchando, estuvo hace poco en la Comisión de Obras el Beto, y la verdad es que la contundencia, escuchar a cada uno de los técnicos, profesionales, médicos, trabajadores y sobre todo aquellos que han sido afectados, creo que no deja de indignarnos a todos en términos de la falta de escucha por parte del oficialismo. No quiero extenderme, creo que la contundencia de todo lo que han dicho hace evidente la necesidad de que esto no sea un paso más, que no sea algo que sumamos en estas falta de escucha, sino que demos vuelta a la página y donde está todo este ocultamiento, toda esta negación, toda esta falta de previsión, este Estado ausente, esta falta de hacerse cargo justamente porque no quieren hacerse cargo de sus responsabilidades, que a partir de esta audiencia, a partir de esta visibilidad, cuenten, sepan como lo venimos haciendo con todos y todas nosotros para llegar a ese éxito que los compañeros decían. Porque esta lucha no se puede perder, como sabemos la única lucha que se pierde es la que se abandona, y esta, por todo lo que dijeron los compañeros, es una lucha que no se puede abandonar. Así que cuenten con nosotros y sigamos luchando por esto. Una cosita, tomamos los agradecimientos que manifestaron los compañeros y compañeras que se expresaron. La realidad es que estamos por convicción, estamos porque más allá de la responsabilidad institucional que tenemos, somos militantes y somos usuarios de subte también cotidianamente. Particularmente me tocó durante muchos años la línea E, hoy la línea A, y creo que también, para que lo que dijo el compañero, uno de los compañeros que habló, me costaba la palabra afectado. Creo que los afectados son los compañeros que la están pasando ya con un diagnóstico, pero todos los trabajadores y trabajadoras de subte, y creo que parte de la tarea es también generar conciencia en el usuario, ¿no? Para que comprenda que también aquellos que cotidianamente viajan en el subte también son parte de esta problemática. Así que redoblar nuestro compromiso. Ya estamos trabajando mientras se transcurría la audiencia, la posibilidad de ir a visitar lugares la semana que viene para no perder continuidad y poder seguir con esta lucha tan necesaria para que se pueda desarrollar la tarea que ustedes llevan adelante, que no es nada más que un servicio, nada más y nada menos que un servicio público con la dignidad que requiere para cualquier trabajador y trabajadora. Así que les agradezco a todos y nos vamos a seguir viendo. Una lucha absolutamente justa, atípica, porque acá no se está peleando por ninguna reivindicación, simplemente y nada más ni nada menos que por la vida de los propios trabajadores y trabajadoras, también por la salud de los usuarios del subte. Es increíble que hace más de 20 años, cuando ya se sabía que en Europa y en España esto estaba tipificado como un material cancerígeno, se hayan comprado estas formaciones. Creo que la empresa tiene que escuchar, creo que el gobierno de la ciudad tiene que intervenir y por supuesto a los legisladores de la ciudad y a nivel nacional también nos cabe una responsabilidad. ¿Desde el Congreso Nacional se puede hacer algo? Estamos en este momento impulsando un proyecto para la reducción de la jornada laboral, que en parte coincide con una de las cuestiones que se plantean, que tiene por supuesto el objetivo, como acá se reivindicaba, de devolverle horas de vida a la mujer y al hombre que trabajan. Y creo que también tenemos que plantear en el Congreso Nacional
que es el ámbito que lo tiene que tomar, la firma del convenio 162 de la OIT, que específicamente habla sobre el tema del asbesto. Hemos aprobado este año el 169 y el 49 sobre derecho al pueblo originario y el 49 sobre el personal de enfermería. Creo que tenemos que plantearlo, vamos a hacer en estos días el ingreso del proyecto para que se apruebe el 162, que es justamente el que tipifica esta situación. Sí, hoy acá en la legislatura tuvimos una audiencia pública para poder visibilizar la problemática del asbesto que viene afectando la salud de los trabajadores y los pasajeros del subte. Estamos en una situación donde el Estado local se niega a presupuestar lo necesario para hacer el cambio de flota y para la para sacar el asbesto del subte, donde se niegan a contestar con información clara a los pedidos de informe y donde necesitamos que se hagan cargo porque ya hay 3 trabajadores muertos, pero hay muchos que se ven afectados, ellos y sus familias, por esta realidad que es un producto que era que se utilizaba normalmente para muchísimas prácticas hace décadas y que ahora se encuentra dentro de los subtes que se han traído de España sabiendo que tenía esta sustancia y el gobierno de la ciudad no se quiere hacer cargo de sacarlo ni de las consecuencias y sobre todo el seguimiento médico que necesitan los trabajadores para poder tener un tratamiento adecuado. ¿Cómo se puede difundir una campaña? Porque el usuario del subte, que también es parte de toda esta problemática. La verdad es que esto tiene para nosotros una cobertura que tiene que ver con el gobierno de la ciudad que no se quiere hacer cargo, porque como lo dijo Beto Pianelli, acá hay una responsabilidad que es una responsabilidad penal también. Acá se cometió un delito que es traer el asbesto a la Argentina y se intenta encubrir, entonces no se hacen cargo porque no quieren hacerse cargo de sus responsabilidades. Nosotros tenemos la responsabilidad porque es la vida de los trabajadores, la vida de sus familias que están en contacto con esta sustancia, pero también de muchas personas que viajan, que no se sabe científicamente, los médicos no pueden decir cuánto hay que estar expuesto a esta sustancia para poder contraer después un cáncer. Con lo cual, la ley dice que no tiene que haber ningún asbesto cero, y eso no se está cumpliendo, sino todo lo contrario. En esta audiencia ha quedado de manifiesto por profesionales, por técnicos, por médicos, por trabajadores del subte, que todos los días hay muchísimas personas que se ven expuestas a un factor que puede producir cáncer en el futuro. Nosotros tenemos como responsabilidad que el conjunto de los legisladores se haga cargo de esto y que hagamos un plan plurianual, porque no va a ser fácil, no es algo que uno cambia las flotas de un día para otro, años desde que uno la pide, la licita, hasta que es enviada acá. Y mientras tanto lo que piden los trabajadores es bajar la jornada laboral para que tengan menos horas expuestos, que está demostrado que eso mejora las posibilidades de evitar esta enfermedad. Por último, y me preocupa como usuario del subte, ¿cómo puedo saber o si hay un análisis para saber si tengo asbesto en un hospital público? ¿Eso se puede saber, implementar? A ver, uno puede hacer un estudio y pedir que se lo hagan. Lo que nosotros estamos pidiendo es que más allá de la voluntad, sabemos las dificultades que el sistema médico y cómo se maneja para hacer estudios simplemente cuando uno los pide. Por eso se pide la vigilancia médica. Esto es que aquellos que se vieron expuestos tengan desde su cobertura médica la obligatoriedad de un control periódico. Después uno lo tiene que hablar con el médico. Hay otras profesiones, la verdad que el tema del asbesto no se acaba en el subte. Los tanques de agua, los hospitales. Hace muchísimo tiempo, a mí me tocó ser presidente de la auditoría en el año 2003, el hospital de Udaondo, todos los techos tenían asbesto y los médicos tenían estadística de las muertes. O sea que es una realidad que desde hace décadas conocemos y no estamos teniendo una responsabilidad por parte del Estado en la ciudad de Buenos Aires de hacerse cargo del tema. Mi nombre es Ramón Acuña, soy trabajador del subte de Buenos Aires desde hace 10 años, particularmente en el taller Rancagua. Soy un trabajador afectado por contaminación con asbesto y aparte soy delegado del sector. Bueno, ahora sí, la opinión sobre la audiencia, lo que vinieron a buscar y cómo lo ves. El objetivo de solicitar esta audiencia es involucrar al poder político, a uno de los sectores del poder político de la ciudad de Buenos Aires, que está conformado no solo por el Ejecutivo, que sería el señor Larreta, sino también por el sistema judicial y en este caso el Poder Legislativo. Venimos a solicitar un pedido de informes y sobre todo el involucramiento de este cuerpo legislativo en la lucha que estamos llevando a cabo los trabajadores del subte, que es una lucha a favor de la vida, en contra de la muerte, y es un problema que involucra a todos los sectores de la sociedad. Nosotros decimos que la contaminación por asbesto es un problema de salud pública,
Esto quiere decir que no solo los trabajadores pueden estar afectados, sino también los usuarios. En ese sentido hemos tenido avances muy importantes, pero ahora específicamente necesitamos avanzar y estamos pidiendo el recambio de flota en las líneas B, C y E y que todos los trabajadores sean controlados en su sistema neumonológico para prevenir enfermedades por asbesto. Finalmente, ¿qué le dirías a la población usuaria cotidiana del subte, que lo usamos toda la vida? ¿Qué nos podés decir? En primer lugar, que se informen porque es un problema que involucra a usuarios y a familias de usuarios. Esta fibra contaminante cancerígena es muy volátil y es fácil transportarla en la ropa. Que se informen sobre el tema, que sepan comprender a los trabajadores del subte en el caso de que tengamos que hacer una medida gremial, es en beneficio del conjunto de la población. Y bueno, que si hay una movilización o algún tipo de acción de conjunto, nos acompañe, por favor, a los trabajadores. Sí, mi nombre es Martín Paredes, soy conductor de la línea B, trabajo hace 29 años en el subte y soy uno de los afectados por el asbesto en el subte. Bien, bueno, ¿cuál es tu impresión de la audiencia pública de hoy, lo que vinieron a buscar? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que es positiva, me gustó toda la exposición de los técnicos, de los médicos, de la parte legal, de la parte de los legisladores, la parte política, digamos, del compromiso que asumieron públicamente de hacerlo, y espero que sirva, porque hemos venido a otras reuniones, pero bueno, a decir verdad, por ejemplo, lamentablemente el gobierno de Larreta, el macrismo, tiene mucho poder, y no es la primera vez que hay iniciativas de la oposición sobre un montón de temas. Sobre este tema en particular ya se ha pedido informes a que venga Larreta, los distintos ministerios que corresponderían en este caso. Y bueno, Larreta, como tiene mayoría, no, lo rechaza, dice no me interesa. Y bueno, espero que con esto sirva, porque esto es una crisis sanitaria, un crimen a la salud pública en general y en particular yo soy uno de los 87 afectados, y es un crimen a nosotros, digamos, y te parte la cabeza. Como te digo, cada uno de nosotros es una locura, como te cambia la vida, saber que uno tiene una afección y que el año que viene, capaz, ojalá que no, que podés desarrollar un cáncer, mesotelioma, y morirte como los 3 compañeros que ya murieron, lamentablemente. ¿Cuál es la afección puntual tuya? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cuál es el análisis? ¿Se puede saber? Sí, mi diagnóstico se llama neumoconiosis. Son placas pleurales, inflamación de pleura puntualmente en el pulmón derecho, y bueno, eso me lo diagnosticaron después de cuando me hicieron en el Británico, nos hicieron los análisis a raíz de toda la lucha que hicimos. Bueno, ahí en esa tanda me diagnosticaron esta afección, y bueno, todos los años por el resto de mi vida me tienen que controlar para evitar para que no aumente, digamos. Me tienen que controlar todo el tiempo. Ante la mínima cambio, engrosamiento peor, ponerle de la pleura, sería un peligro, digamos. Y por último, ¿qué le dirías a la opinión pública y a los que usamos el subte toda la vida y que estamos también expuestos? ¿Qué nos dirías? Y que se involucren, que dejen las ideologías de lado, porque acá lamentablemente se mete mucho la ideología política, y cuando nosotros paramos o hacemos algo, nos dicen que estamos haciendo medida política, que es Sarasa y todo. Y se tienen que involucrar, porque si bien es cierto, los pasajeros están expuestos en menor medida que nosotros, porque nosotros trabajamos 6 horas ahí en este momento, pero yo, como muchos compañeros, llegué a trabajar 12, y ahí desarrollé esta afección. Los pasajeros también están expuestos porque, como dice la OMS, una sola partícula de asbesto, que es micronésima, una sola partícula de asbesto en la pleura del pulmón te puede desarrollar una neumoconiosis como la que tengo yo, o un mesotelioma o una asbestosis. Y de esto hay documentación en el mundo, la pueden buscar en el mundo. Googlean lo que hace el asbesto, lo que pasó en España, hay casos en Inglaterra, y de que no solo las personas que están expuestas en sus trabajos al asbesto se pueden enfermar, sino también los familiares. Muchas gracias.